En enero de 1997 tuvo lugar uno de los mayores descubrimientos en la historia de la arqueología de Campeche y de México. Dentro de la estructura 2 de la zona arqueológica de Calakmul fue descubierta, gracias a un grupo de arqueólogos, la que sería conocida como la tumba 4 del sitio. Esta tumba se halló en lo que es la subestructura 2B, que corresponde al siglo VIII de nuestra era. En esta tumba, una de las más hermosas y elaboradas de Calakmul, se cree que fue sepultado el gobernante Yuknom Yikchak Kak, cuyo nombre se traduce como el que agita la garra de fuego. Sin embargo, es de resaltar que solo una de las piezas encontradas en la tumba tiene su nombre. El cuerpo del personaje de élite que fue enterrado aquí fue acompañado de 14 piezas de cerámica, las cuales fueron colocadas alrededor de su cuerpo. Las piezas están datadas entre el 600 y el 800 DC, es decir, tienen más de 1200 años de antigüedad. También se encontró una gran parafernalia ritual elaborada para la ocasión. Una de las piezas de cerámica halladas en esta tumba es la que se presenta a continuación. Esta pequeña pieza pertenece a la así denominada cerámica estilo códice. Se debe mencionar que la cerámica estilo códice se llama así debido a su similitud formal con el color de los libros o códices mayas del periodo posclásico. Esta cerámica se caracteriza por haber sido pintada con líneas finas de color negro, café, aplicadas sobre un fondo crema claro. Las piezas normalmente tienen bandas de pintura roja en el borde y en la base. Estas líneas usualmente delimitan el campo pictórico o lo que se puede considerar como la página de la pieza. Las escenas representadas en la cerámica estilo códice en muchas ocasiones son del género mítico o mitológico y representan a seres sobrenaturales, dioses y otros episodios de diversas narrativas del pasado muy lejano. Este tipo de cerámica fue producida por varios ceramistas mayas y varios talleres, siendo la cuenca del Mirador, ubicada en Guatemala, el lugar de manufactura en general. Las piezas de ese tipo rara vez fueron distribuidas fuera de la cuenca. Sin embargo, en Calakmul, la cerámica estilo códice ha sido recuperada en contextos de festines de élite, en contextos residenciales y en tumbas de alto estatus, principalmente con temporalidades del 600 al 800 DC. La pieza que aquí se muestra tiene paredes acanaladas y el fondo de color amarillento. Como se ha dicho, fue recuperada en la tumba 4, estructura 2B. A pesar de que se cree que la tumba perteneció a Yuknom Yikchak Kak, el personaje a quien nombra el vaso es su antecesor y posible padre, Yuknom Chen. Esta pieza se diferencia por tener su sección baja ligeramente bulbosa y las paredes ligeramente contorsionadas. La orilla de la pieza está pintada en color rojo. Justo debajo de esa línea se aprecia una fila de jeroglíficos mayas. Después encontramos una banda con decoraciones, que es lo que se conoce como banda celeste. Debajo de esta banda encontramos un ave con cabeza humana alargada y, debajo de la misma, prácticamente acompañando la base de la pieza, tenemos otra banda celeste. A continuación se hará una lectura de la inscripción que se registró en el vaso. Recordemos que la escritura jeroglífica maya se compone básicamente de silabogramas, es decir, signos que representan sílabas, y de logogramas, signos que representan palabras. La lectura de la pieza se comienza de izquierda a derecha en una sola línea. El primer cartucho tiene una sílaba A y un logograma alay. Esto se transcribe como alay y se traduce como aquí, he aquí o aquí está. El segundo y tercer cartucho tiene una sílaba tsi, una sílaba bi, una sílaba na y una sílaba ja, lo cual se transcribe como tsipnaj y se traduce como fue escrito. Esto indica que un objeto fue decorado. La palabra tsip o tsip en varias lenguas mayas hace referencia al pintar o al escribir. El cuarto cartucho tiene una sílaba ji y una sílaba chi. Se transcribe como hich y se traduce como la superficie. Esta palabra se lee en conjunto con la palabra previa que mencionamos, es decir, se transcriben como tsipnaj hich y se traducen como fue escrita o pintada la superficie. El quinto cartucho consta de 3 silabogramas, yu, ki y bi, que se transcriben como yukip o tal vez como yuchip y se traducen como el vaso de o bien el objeto para beber de una tercera persona. Esta palabra yukip deriva del verbo uk o uch, que significa beber, es decir, el ukip es el objeto para beber o bien el vaso y el yukip indica la posesión de una tercera persona. El sexto cartucho tiene 3 silabogramas, ta, si y ji,
que se transcriben como tatzig y se traducen como para, fresco o nuevo. Es decir, refieren a un producto fresco o nuevo. El séptimo cartucho también tiene 3 silabogramas, que se transliteran como tiyutala y se transcriben como tiyutal. La traducción es para algo afrutado o para semillas de algo. El octavo cartucho nos da una de las lecturas clave, ya que designa al cacao. Se translitera como tos, kawa y se transcribe como cacao, es decir, cacao. Eso no significa que el recipiente pudo contener una bebida de cacao, semillas de cacao, o bien que fue concebido para contener algo relacionado con el chocolate o el cacao. El noveno y décimo cartucho tienen el nombre y uno de los títulos de quien fue probablemente el poseedor del vaso o quien mandó a elaborarlo. La primera parte de su nombre consta de 2 silabogramas y está abreviado. Así se lee Yu-Ku y después un logograma, Chen. Esto se transcribe como Yuknom Chen. La segunda parte de su nombre es el título. Consta de un signo cal, un logograma ma y un signo te. Esta es la palabra kalomte, la cual significa el que rompe árboles o el que parte árboles. La lectura completa de la etiqueta del vaso así es Alay Tzipnach Hich Yukib Tatzig Tiyutal Cacao Yuknom Chen Kalomte. Alay Tzipnach Hich Yukib Tatzig Tiyutal Cacao Yuknom Chen Kalomte. Y se traduce como he aquí que fue decorada la superficie del vaso para cacao fresco, para fruto de cacao, o bien para cacao fresco y afrutado de Yuknom Chen Kalomte. Yuknom Chen es un nombre que se traduce como el agitador de pozos o el agitador de ciudades, o bien el que sacude pozos o ciudades. Kalomte significa el que rompe varas o palos o bien el que rompe o parte árboles. Al parecer es un título que hacía referencia a la milpa. Debajo de la banda de glifos y de la banda celeste se plasmó de manera majestuosa un ave, la cual mira hacia el lado izquierdo. Esta ave tiene una cabeza que asemeja a la del dios del maíz maya y además tiene un pico de colibrí. Este personaje muy probablemente tiene relación con otra deidad apodada Dios Colibrí, el cual es uno de los patronos del sitio de Naranjo, ubicado en Guatemala. Sus atributos gráficos también lo vinculan con la así llamada deidad ave principal. Del gobernante Yuknom Chen tenemos más información en otros monumentos de la misma ciudad. También se le conocía como Yuknom el Grande. Se sabe que nació en el siglo VII de nuestra era y accedió al trono del señorío de Kan o Kanul en el año 636. Fue uno de los personajes que encargó más construcciones y una gran cantidad de monumentos en la ciudad. Probablemente falleció alrededor del año 686, por lo que reinó durante unos 50 años. Cuando murió, dejó a Calakmul como una de las potencias y una de las ciudades dominantes en toda el área maya. Los datos no permiten determinar si el vaso fue una reliquia donada de padre a hijo o bien si el vaso fue pintado bajo el patrocinio del ocupante de la tumba 4, Yuknom Yikchak Ak, para conmemorar a su padre difunto, Yuknom Chen. Esta es una de las incógnitas que aún rodea la pieza. Para finalizar, se debe mencionar que este tipo de piezas definitivamente son un muy buen ejemplo del gran nivel de destreza, habilidades técnicas y conocimientos especializados que obtuvieron los mayas en el pasado. Todo esto también es un indicador del adiestramiento de los artesanos y de que su trabajo era una práctica de gran prestigio y duración. Si quieres saber más sobre cultura maya, dale me gusta al video, comenta, comparte y suscríbete. Habrá más de este contenido en este canal.